Hola a todos, muchas gracias por sintonizar el programa de hoy. Estoy muy emocionado de darle la bienvenida a Jian Lien al programa Think BRICS de hoy. Así que Jian Lien es un economista chino que se enfoca en BRICS y la cooperación del sur global. Es egresado de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín y ha trabajado en importantes instituciones chinas, incluido el Sistema Nacional de Capital de Riesgo. Fue testigo del surgimiento de la industria de vehículos eléctricos en China desde adentro. Más tarde fundó Hang Seng Investigación Económica, un grupo de expertos dedicado a estrategias de BRICS y del sur global. Él también hoy trabaja en regiones de Eurasia como el Medio Oriente y África, ayudando a países socios a reducir su dependencia de los sistemas monetarios occidentales y a conectarse con la capacidad industrial china. Desde 2023 ha participado en foros económicos e industriales clave en China y en las naciones BRICS, donde muchas de sus propuestas ya se han puesto en práctica. Muchas gracias, Jian Lien, por acompañarnos hoy. Gracias, Benjamín. Es un gusto reunirme contigo aquí en Think BRICS. Por supuesto, igualmente. Entonces, quiero comenzar nuestra conversación hablando de los bonos en dólares de China como una especie de señal estratégica, ¿verdad? En noviembre de 2024, justo antes de que Trump entrara a la Casa Blanca, China emitió un bono de $2,000 millones en Arabia Saudita que fue suscrito casi 20 veces y se cotizó solo entre 1 a 3 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto se lanzó en Riyadh, que es el corazón del sistema petrodólar, y quiero saber tu opinión. ¿Ves esta emisión de bonos como una simple prueba financiera para los chinos o la ves como una estrategia más amplia para usar el dólar en su contra? Bueno, sí, lo sé. Entiendo que hubo muchas discusiones en ese momento. Me refiero a noviembre del año pasado sobre esta medida. Está bien que China se está quedando sin financiamiento. Los problemas del Ministerio de Finanzas, no grandes, que son $2,000 millones en bonos en Riyadh, que es, se podría decir, el corazón de los reinos del Golfo. Y debo decir que no solo los extranjeros, incluso muchos de los chinos. ¿Cómo decirlo? Los analistas chinos, especialmente aquellos que no son oficiales, estaban tratando de descifrar algunos movimientos estratégicos detrás de esto. Y si es como, ya sabes, como dijiste, que estoy usando dólares contra sí mismos. Mi sugerencia, mi entendimiento es que así como algunos temas de los que hablaremos más adelante, creo que sería mejor, como decirlo, no sobrecomplicar esto. Entonces, como China no es una sola entidad, podría haber alguien que realmente quiera deshacerse de la hegemonía del dólar. Y también hay algunos funcionarios que son más escépticos y conservadores. Entonces, cuando nuestra oficina en China lanzó esta iniciativa, la explicación oficial, especialmente de la facilidad de préstamo a mediano plazo y el Banco Popular de China, es que este movimiento es para, ¿cómo decirlo?, aprovechar la liquidez del dólar en el extranjero. Y también al mismo tiempo, ¿cómo decirlo?, crear una curva de tasas de interés más completa de la tasa oficial o de referencia de China. Así que esa es su explicación. Y personalmente creo que esa explicación es todo. No creo que el Ministerio de Finanzas de China o el Banco Popular de China tengan la intención de usar algún tipo de estrategia muy inteligente usando el dólar en su contra. No estoy seguro. Quizá otros sí lo hagan. Quiero decir, incluso los altos funcionarios tienen otras ideas, justo como lo insinuaron nuestros analistas oficiales chinos y algunos de nuestros analistas extranjeros. Así que creo que en particular me gustaría que esta pregunta pudiera servir como una pista para nuestro siguiente tema sobre, está bien, ¿quién es China? Y si hay diferentes fracciones u opiniones sobre China, particularmente sobre el yuan chino frente al dólar, ya sabes, incluyendo temas de competencia aquí. Entonces, está bien, esa es mi comprensión básica de estos eventos que ya pasó hace un año. Está bien. Sí, gracias. También mencionabas algo sobre que hay muchas maneras en que los analistas están tratando de entender lo que los chinos están haciendo en Riyadh en este momento.
¿Crees que China realmente está buscando convertirse en la moneda principal del mundo? Pero si hacen eso, tendrán que renunciar a la protección de los controles de capital, ¿no? Esa es una condición clave para ser moneda de reserva. ¿O sería construir suficiente independencia financiera para que el yuan sea una alternativa fuerte que proteja a China de la presión financiera de Estados Unidos? Bien, creo que esa es una pregunta clave. Esa es una pregunta clave. ¿Cómo entender a China, como dijiste, lo que realmente quiere China para el yuan? Creo que puedo darte algunas respuestas sobre las diferentes facciones en China. Bien, para nuestro líder nacional, el máximo líder nacional, el presidente Xi. Él definitivamente quiere eso. Así como con el auge o un gran renacimiento de la civilización china, esa moneda china o el yuan chino, renminbi, debería ser disfrutado o tener la posición que merece en el mundo. Y lo más importante es que creo que el yuan chino es la moneda respaldada por la productividad más fuerte del mundo. Hoy debo decir que, en mi opinión, es mucho, mucho más fuerte, mucho, mucho más sólido que el dólar estadounidense actual. El dólar estadounidense actual es en gran parte ficticio y sirve para la especulación en la bolsa de valores y otros mercados financieros especulativos, incluyendo los criptoactivos. Pero China es totalmente lo opuesto. Así que en este sentido, con el yuan chino está bien. Puedes comprar casi todo. Bien, primero los productos industriales a nivel global, porque casi en cada producto industrial más del 15% ahora se produce en China y a veces hasta el 100%. Y también puedes usar el yuan chino para comprar materias primas, ya sea de Rusia o incluso de Brasil. Y también, de hecho, para el petróleo puedes comprar de muchos de los países productores de petróleo. Y también poco a poco puedes comprar usando yuan chino de los reinos del Medio Oriente. E incluso, supongo, algún día de Estados Unidos. Es posible, pero falta mucho. Así que creo que nuestro líder nacional, él está súper confiado en nuestros asuntos. Él está súper confiado en el yuan chino. Sin embargo, ya sabes, en China, nuestra estructura de gobierno, nuestra estructura estatal es porque somos un país súper grande. Así que fuimos puestos en un sistema muy dedicado. Así que, por ejemplo, en asuntos de moneda, en temas monetarios, en temas de tipo de cambio y en la internacionalización del yuan chino, supuestamente había algunos burócratas responsables de eso. Eso es principalmente nuestro PPOC y el Banco Popular de China, el Banco Central Chino y sus funcionarios. Además, algunos de los principales bancos estatales, bancos comerciales en China, por ejemplo, hay 5 bancos comerciales muy grandes en China, así que se suponía que ellos serían responsables de, ¿cómo decirlo?, impulsar el uso internacional de China. En particular, debo enfatizar, como mencionaste, sobre cómo decir la regulación de las cuentas de capital. Bien, entonces, en realidad, después de la internacionalización del yuan chino, creo que primero debería servir en China. La economía real abarca el comercio de bienes y servicios, excluye los mercados financieros, pero sí contempla la concesión de préstamos. Por ejemplo, China da préstamos a África. Ahora debería ser en yuanes chinos y luego empresas de ingeniería chinas van al extranjero para ganar esos yuanes y dejan infraestructura en África. Ese es un modelo muy estándar. Antes, toda esa circulación era en dólares estadounidenses, China, África, todo con dólares. Es ridículo ahora con yuan chino. Así que creo que desde nuestra perspectiva, nuestros líderes nacionales consideran que la internacionalización del yuan chino debe servir primero para estos propósitos económicos reales. Bien, así que básicamente eso no tiene mucha relación con el llamado control de capitales o algo por el estilo. De hecho, debería enfatizar este concepto en sí mismo, capital. ¿Cómo decirlo? Control, capital, cuenta de control. De hecho, ¿a cómo se dice eso? No es algo muy antiguo. Es un estándar que apenas surgió, especialmente después de los años 80. Si ves el año antes de 1985-86, Japón
que ya era un país muy desarrollado en ese momento, un país industrial en ese entonces, tenía un fuerte control de capital. Ellos, ya sabes, incluyendo sus mercados de valores, no sus mercados de bonos, no su mercado de acciones, no se permite la entrada o salida libre, no está permitido. Esa es una nueva razón liberal, el llamado auge de la razón liberal. Un gran repunte en Londres, luego en Tokio, lo conectaron en Nueva York, Tokio, Londres, y después una versión más pequeña. Frankfurt se transforma en un centro financiero global, pero trasplantan este concepto en la mente de muchos economistas después de esta generación de los años 80, que esto debería ser una condición previa para una moneda internacional o una moneda de reserva. Es ridículo. Si vuelves al sistema de Bretton Woods y preguntas a Harry White y otros fundadores de este sistema basado en la hegemonía del dólar, o pregúntale a Keynes, quien discutía con él y trató de mantener la hegemonía de la libra esterlina, ellos lo verían ridículo. Porque si regresas a los años 30, 40 o 50, todos estos países tenían control de capitales. Y lo más importante hoy en día es, de hecho, ¿cómo decirlo? Hacer que el comercio sea más conveniente, eliminar las molestias innecesarias o incluso las amenazas de la posible utilización como arma de la antigua moneda hegemónica. Eso es importante. Eso es lo que debe hacer el yuan chino. Y nuestro líder nacional lo apoya al 100%. Si miras atrás, en Arabia Saudita fue en diciembre de 2022. Entonces, cuando China estaba a punto de abrir la puerta al mundo exterior, nuestro líder nacional fue a Arabia Saudita para asistir a la cumbre China-Arabia Saudita, la cumbre de la Liga Árabe-China y la cumbre China-Golfo. Ya sabes, el Consejo del Golfo, 6 estados. En ese evento, nuestro líder nacional realmente impulsa el fortalecimiento de la internacionalización del yuan chino, sirviendo a la economía real. Además, mencionó una nueva tecnología llamada Enbridge, que es una parte internacional digital del yuan chino. Esa es la actitud de nuestro líder nacional chino. Sin embargo, si ves a los funcionarios del Banco Popular de China y otros, no sé la actitud de nuestra facilidad de préstamo a mediano plazo, pero del Banco Popular de China estoy casi seguro. Y muchos de nuestros grandes bancos, como el Banco Industrial y Comercial de China, o el Banco de China, o el Banco de Construcción de China, estos funcionarios, su actitud en temas internacionales, creo que simplemente porque son llamados profesionales financieros, tienden a mantener el código del Estado, no cambiarlo. Y por ejemplo, tomando el caso de los problemas comerciales con Rusia, tienen mucho miedo a las amenazas de sanciones de Estados Unidos. Por ejemplo, Yellen viene a China en 2024 y 2024, a principios de 2024, para advertir al Banco Popular de China y guiar a bancos estatales y pequeños, incluido uno ya acostumbrado, muy activo en el, ya sabes, sirviendo para el comercio de pagos para los rusos en 2023. Luego, esos bancos súper grandes ya intentan evitar tratar con Rusia en temas de pagos y definitivamente prohibirán la transacción de yuanes chinos con ellos. El banco más pequeño, antes muy activo, ahora también debe detenerse. Entonces, en 2024 parece que por un momento la amenaza de sanciones de Estados Unidos sí funciona. Así que debo decir que este ejemplo solo para, ¿cómo decirlo? Te da una idea de lo que hay en el corazón de estas personas, en lo que están pensando. Entonces, de hecho, conozco a algunos de estos funcionarios, incluyendo algunos diálogos con los funcionarios de los BRICS. Mencionaste al economista brasileño Paulo, él también tuvo una conferencia con nosotros sobre este tema. Así que solo en esta confianza hay un instituto oficial de muy alto nivel, política oficial, economistas de banco. Afortunadamente, él está retirado, pero su actitud muestra la actitud de esta clase de funcionarios. Básicamente podría resumir esto diciendo que ellos tienen muy poca confianza en la nación misma. Así que la vieja, me refiero a la generación muy antigua de economistas y banqueros, suele ser menos confiada y la nueva generación también es mucho menos confiada que la anterior. Me refiero al presidente Xi Jinping.
Así que esa es una conferencia interna de confianza sobre China acerca de cómo decir eso, qué hacer con nuestro yuan. Mi actitud, y creo que también es la actitud de nuestro líder nacional, es muy clara. Es el momento. Y no usen los SQ de, ok, por ejemplo, hace 20 años, en 2005, 2027. En realidad, ese es un pico de la globalización. En ese momento, cuando estos banqueros, me refiero a estos banqueros de la vieja generación, lo intentan, lo hacen. En realidad, son algún inventor o ciertos mecánicos chinos de esa época. Sienten que es muy difícil impulsar esto porque el mundo está acostumbrado y adaptado al dólar. Así que encuentran que algún mecanismo de circulación puede ser muy costoso de implementar, pero eso es cosa del pasado. No deberías pensar que hoy, cuando intentas ofrecer yuanes, todavía lo rechazan. No, solo mirando a los países africanos. Quizá hayas notado que Kenia ha pedido convertirse en lo que solía ser China. Muy importante en el tránsito de la deuda, convirtió de dólares estadounidenses a yuanes chinos. Y por lo tanto podría bajar la tasa de interés, porque hoy en día la tasa de interés del yuan chino es mucho más baja que la del dólar estadounidense. Así que China lo demostró. Y como dijiste, Kenia es muy inteligente. Así que primero hizo una visita oficial nacional, visitas de Estado, y su presidente, William Ruto, fue a China. Y luego, después de 4 meses, su Ministerio de Finanzas. Sí, el Ministerio de Finanzas impulsó esta propuesta y luego fue aprobada, creo que en solo un mes más o menos. Y todo se resolvió. Entonces, Kenia con China entra en un periodo del yuan chino, en lugar de un buen periodo del dólar estadounidense, lo cual sufre la escasez de dólares estadounidenses. Está bien, y luego después. Creo que Kenia podría seguir usando el mecanismo del yuan para hacer que la deuda acumulada sea flexible y, de hecho, optimizarla, reestructurarla y luego seguir impulsando la construcción continua de otras infraestructuras. Eso beneficia tanto a China como a Kenia. El caso de Kenia es solo un ejemplo, demostrando que la Unión China como un mecanismo financiero entre China y los países en desarrollo y el sur global es totalmente viable. Y eso es lo que quiere nuestro líder nacional. Sin embargo, debo decir que esa solución de ganar-ganar no fue ideada por funcionarios del Banco Popular de China. Por ejemplo, otros funcionarios de bancos políticos en China representan un problema. Y conozco algunas razones detrás de esto, incluyendo la actitud pro-occidental de funcionarios del Banco Popular de China. Pero también hay otras razones. Así que creo que es momento de impulsar el mecanismo del yuan en el sur global. Sí, gracias por eso. Y creo que a medida que China impulsa cada vez más la internacionalización interna de su renminbi para esto, cosas como la iniciativa de la Franja y la Ruta, entre otros proyectos, aún se advierte que China posee cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, lo cual se podría decir es tanto una ventaja como una herramienta de negociación en las conversaciones en curso con Estados Unidos. Pero tener tantos dólares los vuelve más vulnerables a cualquier tipo de sanciones financieras, riesgos o similares. Entonces, para ti, ¿cómo ves que los responsables de la política china sopesan el riesgo de quedar como rehenes de estos activos en dólares frente a su valor como una herramienta estratégica? ¿Y qué escenarios considerarías realmente si la utilización del dólar estadounidense y sus sistemas como arma se intensifica? Sí, sí, ese es un tema importante entre los chinos. ¿Cómo decir? Ese mecanismo de moneda con el ámbito internacional. Bien, debo decir que la llamada reserva en dólares, en realidad, bueno, hay diferentes medidas. Entre las reservas de divisas de China, principalmente en dólares, el 77% están en esa moneda. Sin embargo, entre la reserva en dólares, China, la tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos es de aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de 700 mil millones de dólares estadounidenses. Y claro, en general, quiero decir, todos los demás activos no son bonos del Tesoro. En total, quiero decir, ¿te imaginas que el dólar estadounidense es de aproximadamente 3 billones?
Sí, más de 3 billones. Así que en realidad, si estás viendo, ¿cómo decirlo? Estos números para el pasado, puedes decir 5 años o 6 años. De hecho, está disminuyendo gradualmente, disminuyendo gradualmente. Y creo que eso refleja las actitudes, las principales directrices del líder nacional. Definitivamente nuestro líder nacional lo sabe con su ya sabes. Nuestro objetivo final es que debemos levantarnos verdaderamente como lo hace China ahora. Podemos decir con propiedad que es una superpotencia. Bueno, debo decir que hace 10 años, si decías que China es una superpotencia, muchos chinos se opondrían a eso, pero hoy China no tiene miedo de decirlo. Si eres un país superpotencia y tienes un sistema propio, entonces también deberías tener tu propio sistema independiente. Por eso tu sistema monetario no debe depender de divisas extranjeras. Quiero decir, el mecanismo de emisión de tu moneda no depende de lo que recibes por superávit de exportaciones o algún tipo de superávit de balanza, divisas extranjeras. Quizá la moneda de otras personas, si tú emites un yuan chino correspondiente al antiguo poseedor de esa moneda. No, deberías cambiar el otro mecanismo interno por tu mecanismo de bonos, incluso como el sistema Malikani, aunque nuestro sistema de bonos está mucho más relacionado con los activos físicos. Está bien. Así que para el resto, debería decir que para los dólares restantes que tenemos en nuestras manos, particularmente el gobierno de Estados Unidos, emite bonos. Creo que la actitud es muy clara, los ha reducido gradualmente y también sabemos el riesgo de seguir manteniendo tales cantidades de dólares. Es igual que Rusia. Así que creo que la guerra entre Rusia y Ucrania le ha dado a los chinos, a todos, desde nuestro líder nacional hasta los altos funcionarios y la gente común, una lección clara de lo que puede pasar si dependes del valor financiero de otros íconos. Está bien, eso es solo un papel. En realidad, ni siquiera es un papel. De hecho, para muchos de ellos, es solo un número en algunas cuentas. En la contabilidad. Bien, así que podría congelarse o desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo puede China confiar en eso? Aunque si realmente desaparece, debo decir que China es una potencia industrial súper fuerte, así que no nos afecta mucho. Sin embargo, debemos pensar que ese es el equilibrio acumulado. Podría ser un reflejo de cómo trabajamos, incluyendo la enorme cantidad de bienes que exportamos. Así que ahora la actitud es muy clara, está disminuyendo gradualmente. Y si debemos acelerarlo, creo que realmente depende de la estrategia. Personalmente, creo que mientras más confrontación geopolítica haya, más rápido disminuirá. Personalmente, no creo que eso lo aumente. Por supuesto, para las otras partes de lo que se llama intercambio extranjero, está en otras formas. Si puedo insinuarte que en realidad, por ejemplo, los préstamos a los países africanos para construir los ferrocarriles, en realidad fueron construidos por nosotros mismos. ¿Cómo se dice eso? Las reclamaciones sobre estos préstamos también forman parte de las reservas de divisas de China. Y cuando son renminbis, todavía podrían convertirse en activos en el balance del Banco Popular de China, ser parte de él. Puedes ver que cambió gradualmente y puedes ponerlo en otra categoría. Así que en realidad creo que China, primero no le damos mucha importancia a esta perspectiva. No es como en los años 90. En los años 90, en ese tiempo teníamos un primer ministro llamado Zhu Rongji. Él descubrió que en los 90 China aún requería divisas extranjeras, especialmente dólares estadounidenses. Además, fue una época de auge y globalización, por lo que acumulamos dólares entonces. Sin embargo, después de 2007, esta metodología debería cambiar y después de 2016, cuando la globalización simplemente se está disolviendo, esta estrategia correspondiente también está cambiando. Así que creo que mencionaste este tema. Es un tema muy, muy importante. China lo ha entendido completamente, especialmente nuestro líder nacional. Nuestra diferencia de opiniones interna es solo que algunos funcionarios pro-occidentales del Banco Popular de China intentarán ralentizar este proceso. Sin embargo, no creo que eso vaya a revertir este proceso. Sí, definitivamente estamos en un punto donde no solo esta tendencia de desdolarización no va a retroceder, ¿verdad? La actitud de inversionistas y funcionarios es clara.
Así que todos siguen promoviendo sus propias monedas nacionales, China y Rusia, y el comercio bilateral, y todos alrededor del mundo. Esta es una tendencia que realmente no se va a detener por nada. Y pasando un poco más de China ahora hacia los BRICS, ya sabes. En general, hemos visto que ha habido una multitud de propuestas, no solo mecanismos reales de liquidación, alternativas al sistema SWIFT, sino también la promoción de ideas de una moneda de los BRICS como tal. Por ejemplo, tenemos a un ex vicepresidente del nuevo Banco de Desarrollo. Él propuso que fuera una simple moneda cesta de los BRICS, que es comparable a los derechos especiales de Giro, ¿verdad? Eso se usaría para no reemplazar las monedas nacionales, sino para estar evaluando constantemente este tipo de cesta de monedas. Eso requeriría como un consenso completo y total, ¿verdad? Cualquier miembro podría vetar efectivamente el progreso si decidieran tomar este camino. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los problemas técnicos u otros problemas detrás de escena que bloquearían esta propuesta de un bloque BRICS ampliado aquí? Está bien, sí. De hecho, ese es un tema cuando mencionaste cómo el ex vicepresidente o el gobierno adjunto del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, BLOC. Tuvimos una discusión hace 10 días en Pekín y debo decir que él propuso la idea y como mencionaste, también escribió todos estos artículos al respecto para analizar los pros, contras y la viabilidad bajo el mecanismo actual de los BRICS, entre otros aspectos. Así que pongámoslo en diferentes, tal vez 3 temas. El primer tema es que, similar a lo que puedes comparar con los derechos especiales de giro o el banco. ¿Sabes? En tiempos de Keynes, cuando fue la conferencia de Bretton Woods, Keynes, el economista británico, propuso unidades para liquidaciones internacionales llamadas banco. Bien, y si esta unidad monetaria artificial internacional o unidad de liquidación monetaria funcionaba, y si se creaba, en qué medida podría usarse y para qué propósito y qué tan efectiva es y si la gente la quiere usar. Esa es la primera parte. La segunda parte es que para impulsar esa agenda, ¿cuál es el problema en el mecanismo actual de los BRICS, particularmente el nuevo Banco de Desarrollo y otros mecanismos financieros entre los BRICS? Incluyendo un mecanismo que nunca se ha usado, llamado Acuerdo de Reserva de Contingencia, que quiere ser el Fondo Monetario Internacional de los BRICS, pero en realidad nunca se ha utilizado. Creo que tal vez la tercera pregunta es, ¿cómo decir que si realmente quieres hacer ese movimiento, cómo hacerlo y qué hacer con eso? ¿Y qué podemos esperar de, permíteme tomar prestada una palabra de economía? Equilibrio, un estado estable tras cierto tiempo. ¿Cuáles serían los resultados? Bien, entonces para la primera pregunta, mi respuesta es que esas unidades de liquidación internacional creadas artificialmente, como los derechos especiales de giro actuales o anteriormente que no llegaron a convertirse en un banco, es en gran medida es algo idealista, algo idealista. Idealista significa que tiene una buena intención, pero normalmente es muy, muy inconveniente de usar. Y el resultado es todo un mecanismo económico, en realidad un mecanismo económico, hay competencia. Bien, entonces la gente compara con lo que antes había en el sistema occidental, bien, dólares u otros, antes Deutsche Bank, Deutsche Mark con los derechos especiales de giro, que es conveniente. E incluso si quieres recaudar algo de dinero, quieres emitir bonos denominados en derechos especiales de giro, o bonos denominados en dólares, o bonos denominados en moneda europea. Creo que mi respuesta es muy clara. El mecanismo menos idealista está en una posición de desventaja natural respecto a los bonos. Quizá para esas monedas la posición de tenencia podría estar en algún tipo de liquidación internacional. Me refiero a que a un nivel muy macro, para intentar frenar los posibles problemas de desequilibrio, podría ser introducido. Y también desde un punto de vista muy práctico para el lado de la cooperación de los BRICS. Bien, entonces, si has inventado algo tan artificial, ¿cómo decirlo?
Como una unidad monetaria compuesta por una canasta, ¿cuál sería la tasa de interés correspondiente? Por ejemplo, cuando estás ajustando el desequilibrio internacional para el país con déficit, necesitas pedir prestada una cantidad que esté denominada en esta moneda artificial. Así que podría haber una tasa de interés manualmente. ¿Cuál sería la tasa de interés sobre eso? Y basado en la situación actual de los países BRICS, fuera de China, el interés de China es muy bajo. Por ejemplo, podría ser que el propio nuevo Banco de Desarrollo esté emitiendo bonos en yuanes chinos con una tasa de interés de menos del 2%. Sin embargo, si ves los rublos, si ves reales brasileños, si ves la moneda sudafricana, rands y rupias indias suelen tener tasas de interés superiores al 10%, ¿de acuerdo? En Rusia era 20-21%, ahora bajó, pero sigue arriba del 10%. Entonces, ¿por qué no? Solo digo que desde el punto de vista de un hombre racional, deberíamos admitir que cada país es un hombre económico, es un hombre racional. Totalmente. Ellos usarán la moneda con tasas de interés bajas, no usarán unidades monetarias con tasas de interés artificialmente altas. Bien, ese es el primer ajuste. El segundo es sobre el mecanismo del nuevo Banco de Desarrollo, porque el nuevo Banco de Desarrollo es la única institución que sigue existiendo y operando diariamente bajo el mecanismo de los BRICS. Sin el nuevo Banco de Desarrollo, BRICS solo es un mecanismo de cumbres, una conferencia tras otra. Está bien, ha acabado alguien. Debo decir que algunos de mis contactos en gobiernos internacionales, quiero decir, algunos países, el gobierno o amigos, me dicen que BRICS parece un turismo patrocinado por el gobierno. Si no se logra nada, es como una conferencia de conferencias. Está bien. Así que el nuevo Banco de Desarrollo, por lo tanto, es un mecanismo muy valioso que es una institución que existe todos los días. Sin embargo, tal como mencionó nuestro amigo Paulo, el llamado mecanismo de consenso lo hace casi imposible de funcionar. Sí, esos son problemas muy prácticos. Debo decir que la respuesta es muy simple. Primero, tienes que cambiar los artículos sobre eso para cambiar el consenso. En particular, puedo decirte que usualmente la India bloquea muchas cosas dentro de América porque la India piensa que necesita especular entre los BRICS, el mecanismo, y América. Aunque este año, la India fue duramente golpeada por América. Tal vez desearía haberle hecho cambiar de opinión un poco, pero usualmente la India siempre hace que el mecanismo no funcione. Así que de esta manera, sugiero que tal vez puedas encontrar algún mecanismo de subsidio, una institución subsidiaria, y poner muchas de las operaciones en una entidad subsidiaria. Y como la entidad subsidiaria debe seguir la orden de ejecución, no como el consenso. Porque como dijiste, que la Unión Europea está muerta, porque los países grandes, los países pequeños, Alemania y Estonia, tienen que votar sobre lo mismo. Por eso este mecanismo estará completamente muerto. Está bien, déjame decirte que incluso si es un instituto de los BRICS, como el nuevo Banco de Desarrollo que quiere impulsar algo, como una moneda básica de los BRICS. Así que cuando hablo con Paolo, mi sugerencia es muy simple. Primero, si eso, ya sabes, especialmente como los camaradas brasileños de izquierda, está bien, porque Paulo pertenece a la izquierda brasileña. Ellos están muy interesados en este tema. Está bien, entonces solo pon al nuevo Banco de Desarrollo como un emisor de facto de esas unidades. Está bien, ustedes, el nuevo Banco de Desarrollo, hagan eso. Si el propio nuevo Banco de Desarrollo no puede emitir esa unidad monetaria, porque LeBrock sobre el mecanismo de consenso. Muy simple, crean una subsidiaria y la convierten en una subsidiaria para emitir la versión BRICS de la unidad monetaria artificial, derechos especiales de giro, y luego con eso puedes intentar experimentar si funciona. Si tras 2 o 3 años ves que no funciona, está bien, solo déjalo como los derechos especiales de giro, que ahora son un vehículo olvidado. Está bien, y si funciona, está bien, que funcione para cierta función, está bien. Así que eso en realidad ya expresa mi opinión sobre la solución a la falta total de funcionalidad del nuevo Banco de Desarrollo actual. Debería decir que no funcional. Debería decir que después, ya sabes.
La tercera presidenta que llegó al cargo es Lady Rousseff, quien fue presidenta de Brasil. Vemos mucho sobre una operación hipotética del nuevo Banco de Desarrollo, particularmente en la llamada emisión de bonos en yuanes chinos. Bien, eso es recaudación de fondos y muchos de ellos en yuanes chinos. Ahora, lo que necesitamos ver es cómo operacionalizar el dinero para otorgar préstamos de manera inteligente o invertir en ciertos proyectos estratégicos e importantes. Actualmente esto no ha sucedido. Todavía vemos que se está invirtiendo en algunos proyectos mediocres y almacenando pequeñas cantidades. Ya sabes, seguimos esperando la reforma y el cambio del nuevo Banco de Desarrollo. Esa es mi opinión, sí. No, eso es todo. Es muy interesante. Solo estoy pensando porque hay muchas reformas institucionales, ¿verdad? No solo que estamos viendo ambas cosas, eso es necesario tanto del lado de los BRICS para lidiar con un bloque más expandido, pero también lo que estamos viendo con la utilización como arma de estas instituciones occidentales que claramente están sesgadas hacia los intereses políticos de Occidente. Y una de las cosas que estábamos destacando es el sistema de calificación crediticia que se usa a menudo, como con Moody's y todo eso. Esto ha llevado a un nuevo modelo de calificación crediticia de los BRICS. Entonces, supongo que lo que realmente me daba curiosidad era, por ejemplo, ¿qué pasaría si creamos esta nueva agencia de calificación de los BRICS? Entonces, ¿cuáles serían los cambios técnicos y metodológicos reales que se discutirían dentro del bloque y en Pekín? ¿Y cómo estos diferentes indicadores de riesgo captarían mejor las fortalezas, pero también las vulnerabilidades de las economías en desarrollo que adopten este marco? Sí, hiciste una pregunta muy, debo decir, interesante, pero también muy importante. Se trata, debo decir, que la agencia calificadora de crédito es el corazón de la hegemonía financiera de Estados Unidos. Especialmente hace que monopolice el poder de contar la historia. Incluso esos, debo decir, esos analistas, las agencias calificadoras, tienen muy poco conocimiento sobre algo. Pero ellos pueden, muy, ya sabes, entrar orgullosamente por las puertas de esas empresas o gobiernos y discutir con las personas clave ahí y simplemente fingir ser muy súper conocedores cuando en realidad saben muy poco. Y luego escriben informes que afectan el destino de esa empresa o de ese país. Así que ese es un poder financiero súper, súper grande del capitalismo financiero. Así que lo que debería decir es que porque el sistema actual de incluir a las tres grandes agencias calificadoras de crédito en Estados Unidos, eso es un poder, es un fenómeno creado por una participación histórica. De hecho, debería decir que es un lazo, ir juntos con Amónica 1. Esto ocurre a inicios del siglo XX, en los grandes mercados financieros. Es un resultado de la evolución del mercado financiero. Así que creo que ahora es un poco difícil crear artificialmente otra agencia de crédito o algo así, pero se puede agregar con base en lo que tenemos en la joven China. Tenemos varias agencias internas de crédito. En realidad debería decir desde el significado físico. Debería decir que su trabajo, incluyendo la velocidad o los esfuerzos de debida diligencia, no es menor que esos de Amónica 1, pero con tasas de crédito mucho más bajas. Por supuesto, mencionaste los modelos de ese tipo de agencia de calificación crediticia. Está bien, es un dilema. Te lo puedo decir, no encontré ninguna solución para eso porque la fuente de ingresos más probable para la agencia de calificación es baja para esos emisores y sus bonos. Pero si recibes dinero tan, naturalmente dirás algunas cosas buenas al respecto. También hay fenómenos así en China. No lo voy a ocultar. Sin embargo, para el poder estadounidense, el dinero y el poder son... Él puede desobedecer este pago y el mismo papel de las palabras sobre bienes en los países en desarrollo y también en China. Está bien, en los países en desarrollo. Él puede decir correctamente, ya sabes, recibir honorarios por esos gobiernos, por ejemplo, país, y darles una calificación crediticia muy negativa. Y él dice, finge que no pasará nada.
Así que eso es un reflejo de una hegemonía del poder financiero. Así que mi sugerencia es que, particularmente, ya sabes, desde en los últimos 2 años, el modelo de inteligencia artificial avanza muy rápido. De hecho, yo diría que, aunque personalmente no creo que la inteligencia artificial general de los grandes modelos de lenguaje actuales pueda resolver todas las cosas. No, pero de hecho es muy bueno en información. Ya existía la recopilación y el análisis de información lingüística u otra información gráfica. Podría hacer que la analizara súper rápido y de manera tradicional. Mi sugerencia es que podría haber una cooperación entre la agencia de crédito china. Hay 3 o 4, con las rusas, con, por ejemplo, las brasileñas, con las de Indonesia. Ya sabes, los nuevos miembros de los BRICS se unen y usan inteligencia artificial, ya sabes, para acelerar y fomentar una red de referencia mutua. Así que de esta manera, eso debería mencionar que eso podría beneficiar a esas entidades emisoras y posibles inversionistas financieros, además de nosotros. Más referencias sobre, ok, ¿cuál es el historial crediticio de esta entidad y su desempeño y así sucesivamente? Y además, sumando algunas consideraciones de políticas, porque China ha tenido un desarrollo industrial muy exitoso o masivo, ya que seguimos ciertas políticas industriales. Eso no es procíclico, normalmente somos anticíclicos. Por ejemplo, esta empresa requiere apoyo. Debes impulsar no solo cuando ella enfrenta problemas y la afectas aún más con una mala calificación crediticia. No, Correcto. lo hicieron, ya sabes, para contrarrestar el ciclo y hacer que la economía siguiera funcionando, o en realidad de una manera más estratégica. Bien, esa es mi idea. Así que creo que básicamente se trata de aprovechar la tecnología más reciente y sumarla a la agencia de crédito doméstica existente para otorgar préstamos. Y por cierto, debo enfatizar que el bono no lo es todo, ¿de acuerdo? Y para los desarrollos entre los países BRICS, particularmente usando la productividad china y canalizándola hacia los países BRICS y Sudáfrica y otros países del sur global. Todos los mecanismos deberían usarse. Creo que en China, te contaré una gran diferencia entre China y Estados Unidos. Nuestro sistema monetario y financiero incluye bonos desde entonces. Un mecanismo de bonos desarrollado desde 2005, que ahora hace que China sea el segundo mercado de bonos más grande del mundo. Sin embargo, hay una diferencia muy grande. Los compradores de bonos en China son en realidad los bancos. Así que si un bono fue comprado por un banco, es equivalente a que el banco le otorgue algunos préstamos a esta entidad. No hay diferencia en la naturaleza monetaria, así que de esta manera en China creamos mucha moneda nueva para esta entidad. Porque en el mecanismo monetario, en realidad, de esta manera, estoy muy de acuerdo con la teoría monetaria moderna de que el préstamo crea el depósito, es decir, el préstamo crea dinero. Así que la compra de bonos por parte de los bancos también está creando dinero. Así que eso es lo que necesitan el sur global y China. No es que China ya tenga dinero disponible. Nos movemos de los bonos por ejemplo, Tanzania o Etiopía, Uganda. No, es que creamos alguna unidad monetaria china, por ejemplo, préstamos en yuanes chinos o bonos emitidos por Tanzania, comprados por el Banco de Políticas de China en el nuevo Banco de Desarrollo. O sea, se creó un nuevo dinero en Tanzania. Y Tanzania podría usar eso para comprar un servicio de ingeniería chino. El proceso de construcción y modernización se realizó de manera muy eficiente y con una tasa de interés súper baja, súper baja. Así que de esta manera se copió la forma china de construcción en nuestras provincias, particularmente en nuestras provincias occidentales. Así que los puentes más altos del mundo están todos en una provincia del suroeste de China llamada Guizhou. Así que este modelo debería trasladarse a África para crear el orden de ingenieros para las empresas chinas y también oportunidades generales de contratación y empleo. En el sur global, los chinos llevan habilidades de gestión, tecnología y equipo allá, beneficiando al sur global. A medida que los yuanes chinos circulan así y con la modernización en estos países, creo que ese es un mecanismo básico. Así que todo tipo de mecanismos deben usarse, no solo bonos, sino también préstamos.
y también el intercambio de divisas, que en realidad también es un préstamo. Así que ese es mi pensamiento sobre este tema. Es decir, sí, esa es una propuesta muy fascinante. Como dijiste, eso sería, sabes, es algo positivo, es solo un ciclo, sabes. Tendrá un efecto bola de nieve cada vez mayor a medida que lo implementen más en Tanzania y su uso aumente. Pero esa es una propuesta muy fascinante. Pero tengo que concluir la entrevista de hoy. Quiero agradecerte mucho, Jean Lian, por acompañarnos hoy. A todos los que nos ven, asegúrense de dar like y suscribirse para más contenido recomendado como este. Y que Jean Lian regrese. Me encantó tenerlo aquí. Fue una conversación increíble. Por favor, asegúrense de seguirlo también en Hangzhou Economic Research para conocer sus propias propuestas de políticas y actualizaciones. Y por cierto, ¿hay algún otro lugar donde la gente pueda encontrar tu trabajo? De hecho, si buscan mi nombre, Ihanese, está bien, es Henese. Así podrán ver muchos de mis información, incluidos videos. Algunos de los videos provienen de conferencias que se realizaron en Rusia porque doy algunas sugerencias durante sus eventos sobre diferentes temas económicos. Incluso hablé con los funcionarios diciendo que si Rusia quiere un desarrollo rápido, ¿qué tipo de mecanismo pueden aprender de China? ¿No? Así que de hecho puedes ver eso en YouTube, puedes escuchar algunas voces originales en inglés o una versión traducida al ruso, así que sí puedes ver eso, sí. Increíble. Por favor, asegúrense de verlo y compartir sus opiniones. Fue una discusión fascinante. Sé que lo veré cuando termine esta conversación. Pero bueno, gracias de nuevo, Jean Lian, por acompañarnos y gracias a todos por vernos. Hablaremos con ustedes de nuevo pronto. Es un placer, gracias.